Este tema de que se va a sancionar por presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados me parece bastante delicado, ¿no? Y seguramente va a ser desarrollado en cierta medida en el reglamento, ¿no? Porque si simplemente leemos la norma, en estos casos dice que es una infracción el presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y observaciones. La pregunta es, ¿cuándo se interpreta como malicioso? ¿Cuándo como manifiestamente infundado? ¿No? Porque cuando se presentan consultas de observaciones, las consultas es para tener algún detalle, alcance técnico de algo que no queda muy claro, o que algún aspecto que no ha sido debidamente desarrollado y se necesita alguna precisión. Entonces, cuando alguien puede considerar que una pregunta de ese tipo puede ser considerada maliciosa, ¿no? Y por otro lado, manifiestamente infundados, supongo que se refiere al caso de las observaciones, ¿no? Por ejemplo, las observaciones se presentan cuando hay una ilegalidad. Entonces, manifiestamente infundado entiendo que será en aquellos casos en los que no hay una norma que respalde esa observación, ¿no? Entonces, pero igual creo que sería necesario que en el reglamento se detalle. Es bastante amplio el criterio y me parece un poco peligroso que se aplique de una manera desmedida, poco razonable, y por eso que el reglamento seguramente va a dar algunas pautas al respecto, pero es un tema, me parece, bastante delicado. Yo entiendo que la razón de la norma es para evitar la dilación en los procesos, porque hay efectivamente muchos casos en los cuales hay malos contratistas que hacen consultas, oraciones que no tienen nada que ver, con el fin de retrasar un poco el proceso, poner algunos obstáculos, y eso hace que demore la contratación. Los tiempos en los cuales se contrata puede dilatarse por estas situaciones, ¿no? Que inclusive incorporan en algunos casos elevaciones ante el OCE. Pero es un tema bastante delicado y por eso que dependerá de lo que diga el reglamento en este caso, a ver cuál es el ámbito específico de la infracción. Porque en este caso está bastante genérico y tal cual está me parece bastante delicado y peligroso. Ahora, la consecuencia del incumplimiento de esa infracción es la aplicación de una multa, ¿no? Está considerado así en el numeral 50.2 en el literal A, que para el caso de las infracciones, en este caso de este tipo, se va a aplicar una multa entre el 5 y el 15% de la propuesta económica o del contrato, ¿no? Entonces, si no se puede determinar el monto de la propuesta económica del contrato, se impone una multa entre 5 y 15 UITs. Entonces, depende del caso, se va a aplicar esta multa. O sea, la consecuencia del incumplimiento de este supuesto es la multa. Pero claro, alguien podría decir, pero la multa total la pago. No, hay un tema adicional con las multas, y esto viene de lo que ya señala la ley actualmente, ¿no? Que es que la multa, mientras que no se pague, va a generar una situación de suspensión como una medida cautelar. Es decir, en el momento en que te imponen la multa, desde ese momento hay una medida cautelar de que estás suspendido para contratar con el Estado hasta que pagues la multa. Entonces eventualmente va a haber algunos días mientras que pagas la multa, y si de repente los procesos internos que tiene un contratista para pagar la multa demoran algunos días, esos días va a poder estar suspendido. Entonces es un tema, por eso le digo, delicado, ¿no? Porque no solamente es la asunción de una sanción patrimonial como es la multa, sino que eventualmente viene de la mano con la suspensión hasta que se pague la multa, ¿no? Lo cual puede complicar el escenario de contratación o perspectiva de contratación que pudieran tener los contratistas. Entonces este tema es bastante delicado y ojalá que el reglamento establezca los parámetros bastante precisos que nos permite estar en un escenario de más estabilidad. Una reflexión que habría que hacer en este caso cuando se van a presentar consultas y observaciones eventualmente sería, ante el peligro pues de que se pueda interpretar como una consulta, un cuestionamiento malicioso o manifiestamente infundado cuando alguien hace una consulta, una observación, la recomendación es que existe una asesoría por parte de los contratistas para que hagan las consultas y observaciones conforme a ley, para que no puedan estar incursos eventualmente o estar expuestos a que se considere que han cometido algún tipo de infracción que, como decíamos, puede implicar multas y eventualmente la sanción de una suspensión mientras que no se pague la multa, ¿no? Como medida cautelar. Entonces sí, sería bueno que cuenten con una asesoría de ser posible.